Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y en esta serie de videoclases voy a tener el gusto de explicarles la lección cuarta correspondiente a la recaudación de los tributos a partir del capítulo y las diapositivas elaboradas por el profesor don Rafael Sanz Gómez. Vamos a ver en primer lugar algunos aspectos introductorios, comenzando por el esquema completo de la lección. En primer lugar veremos algunos conceptos básicos, el periodo voluntario y el periodo ejecutivo. Después repasaremos muy brevemente los modos de extinción de la deuda tributaria. Esta materia se ha explicado con más detalle en la lección Derecho Financiero 1.1 Introducción, pero conviene repasarlo. Y seguiremos con los elementos de la deuda tributaria. Bien, tenemos por una parte la cuota, pero nos vamos a centrar en el estudio de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, a veces conocidos también como recargos de regularización, los recargos del periodo ejecutivo y los intereses de demora. Seguiremos con el estudio de lo que el manual denomina el pago espontáneo, es decir, el que realiza el propio contribuyente, como concepto que se opone a la recaudación a través del procedimiento ejecutivo por parte de la Administración. Bien, dentro del pago espontáneo estudiaremos los sujetos que intervienen en el ingreso, el objeto, en principio una suma de dinero, los plazos de pago voluntario, la posibilidad de solicitar el aplazamiento y fraccionamiento, la compensación a instancia de parte, la suspensión del ingreso en especie y la solicitud del pago en especie. Seguidamente estudiaremos el procedimiento de apremio, sus características, los presupuestos que determinan su aplicación y propiamente el procedimiento, su inicio, su tramitación y su terminación. Y el último punto que mencionaré muy brevemente es la asistencia por parte de la Administración Tributaria Española en la recaudación de tributos exigidos por otros estados. Pues bien, en esta primera videoclase solo vamos a analizar algunas cuestiones introductorias. Conceptos básicos. Bien, la recaudación es un término que designa el ejercicio de funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, pero que también abarca las actuaciones de los particulares. Es más, en la mayoría de los casos van a ser los particulares los que paguen, pero si no lo hacen, la Administración puede desarrollar sus funciones para recaudar por vía de apremio. Debemos tener en cuenta que el ingreso puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. El periodo voluntario es el establecido en la normativa y dentro de él el obligado realiza el pago de manera espontánea. El periodo ejecutivo comienza cuando concurren dos requisitos. Primero, que la deuda esté cuantificada, bien porque ha sido liquidada por la Administración o porque ha sido autoliquidada por el obligado, y además ha finalizado el periodo voluntario de pago. Fíjense que el término periodo ejecutivo no coincide con el procedimiento de apremio. Para que se inicie el procedimiento de apremio, es decir, la recaudación forzosa de la deuda, debemos de estar ya dentro del periodo ejecutivo. Pero el procedimiento de apremio no va a comenzar hasta que se notifique al interesado la providencia de apremio. Aunque estemos en periodo ejecutivo, el obligado sigue teniendo la posibilidad de pagar espontáneamente en cualquier momento, pero si no lo hace, finalmente la Administración embargará y ejecutará sus bienes para cobrar la deuda.
Veamos algunos ejemplos de periodo voluntario y de periodo ejecutivo. Imaginemos que como consecuencia de unas actuaciones de comprobación, la Administración liquida la deuda y la notifica. Pues bien, a partir de la notificación se inicia un plazo voluntario de pago para el obligado. Los plazos previstos en el artículo 62, párrafo segundo de la Ley General Tributaria, que nos indica que si la notificación se ha realizado en la primera quincena, existe un plazo voluntario de pago hasta el día 20 del mes siguiente, y si se ha realizado en la segunda quincena, hasta el día 5 del segundo mes posterior. Bueno, esto lo vamos a estudiar más adelante con detalle, pero ahora lo interesante es saber que dentro de ese plazo que se concede al interesado, ese es el periodo voluntario. Pero una vez que finaliza dicho periodo, se inicia el periodo ejecutivo, porque la deuda, en este ejemplo que hemos citado, ya estaba liquidada por la Administración y ha finalizado el plazo voluntario. ¿Qué sucede si estamos ante una autoliquidación de la deuda? Bien, pues entonces tendremos que acudir a las normas de cada tributo para ver cuál es el plazo. Por ejemplo, aunque esto puede variar de un ejercicio a otro, en el IRPF el plazo voluntario suele ser desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Ese es el plazo que tiene el contribuyente para presentar su autoliquidación y pagar en periodo voluntario. ¿Qué sucede si termina el periodo voluntario y el contribuyente no ha presentado su autoliquidación? Bueno, pues en este caso, aunque estemos ya fuera de plazo, no se inicia el periodo ejecutivo, porque, como hemos visto, para que se inicie el periodo ejecutivo no basta con que haya terminado el periodo voluntario, sino que es necesario que además la deuda se encuentre liquidada o autoliquidada. De tal manera que si el contribuyente no presenta su autoliquidación, aún no se inicia el periodo ejecutivo, y para que éste se inicie habrá que esperar a que la Administración, a través de un procedimiento de comprobación, liquide el importe de la deuda, o que sea el propio obligado el que presente su autoliquidación fuera de plazo. Bien, ¿qué sucede si el interesado presenta su autoliquidación fuera de plazo y es una autoliquidación a ingresar, pero no realiza el ingreso simultáneamente a la presentación de la autoliquidación? Pues en este caso, al día siguiente de presentar la autoliquidación, fuera de plazo, ya se va a iniciar el periodo ejecutivo. ¿Por qué? Porque se dan los dos requisitos. Ya no estamos en periodo voluntario y la deuda sí que está cuantificada, en este caso, por el propio contribuyente. Recordemos ahora brevemente los modos de extinción de la deuda tributaria, que han sido estudiados, la mayoría de ellos con más detalle, en la asignatura de Introducción al Derecho Financiero y Tributario. El pago es la forma normal de extinción de las deudas tributarias, y hay que tener en cuenta que la ley, cuando habla del pago, no solo se refiere al pago que realiza el contribuyente, sino como a la ejecución forzosa por parte de la Administración mediante el embargo y ejecución de los bienes del obligado. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria derivada del paso del tiempo y de la inactividad de las partes, y por regla general el plazo de prescripción es de 4 años. La compensación se produce cuando el obligado y la Administración son recíprocamente deudores y acreedores, y según los casos puede realizarse a instancia de parte o de oficio. Y en la condonación, la deuda se extingue por el perdón del acreedor. Hay que tener en cuenta que la condonación solo puede hacerse por ley. Es más, como recordarán, la Ley General Tributaria prohíbe los instrumentos extraordinarios de regularización tributaria conocidos como amnistía fiscal. La Administración no puede perdonar, no puede disponer del crédito tributario, pero, por ejemplo, en la participación de la Hacienda Pública en los procesos concursales, la propia ley permite una condonación parcial de la deuda.
Bien, y para concluir esta primera videoclase vamos a mencionar brevemente los elementos de la deuda tributaria que iremos estudiando con detalle en las siguientes videoclases dentro de esta serie dedicada a la recaudación. El artículo 58 de la Ley General Tributaria nos dice que los elementos de la deuda están constituidos por la cuota, es la cantidad a ingresar que resulta de la obligación tributaria principal, resulta de aplicar los tipos de gravamen a la base imponible o la base liquidable y aplicar las deducciones de la cuota que correspondan. En algunos casos la cuota no se refiere al pago de un tributo, sino a un pago a cuenta, por ejemplo, del ingreso de las retenciones. Pero lo que vamos a estudiar aquí con más detalle son los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo. Presento mi autoliquidación fuera de plazo para regularizar mi situación tributaria. Los recargos del periodo ejecutivo, una vez que se inicia el periodo ejecutivo porque la deuda está cuantificada, liquidada o autoliquidada y ha terminado el periodo voluntario, se inicia el periodo ejecutivo y esto determina la aplicación de determinados recargos, y los intereses de demora derivados del retraso en el pago que pretenden compensar a la administración, o en su caso al contribuyente, si es la administración la que se retrasa, de esa mora. Estas tres figuras, conocidas también como obligaciones tributarias accesorias, son las que vamos a estudiar en los siguientes vídeos de la lección. Pero también hay que mencionar los recargos exigibles legalmente sobre las bases a cuotas, que en realidad son tributos que se superponen al tributo que podríamos llamar principal. Esos recargos se gestionan conjuntamente, pero la recaudación corresponde al ente que creó el recargo. Por ejemplo, el impuesto sobre actividades económicas es un impuesto municipal, pero las diputaciones provinciales pueden crear un recargo que se suma a la cuota del impuesto sobre actividades económicas. Con esto terminamos esta primera sesión y en la próxima videoclase estudiaremos los recargos de regularización, recargos por cumplimiento extemporáneo realizado de manera espontánea. Muchas gracias.